haciendo llegar, ¿sí? Porque de pronto, me da pena hacer cierta pregunta. Entonces vayan haciéndolo en un papelito, la preguntica, y me la hacen llegar al final. No sean preguntas difíciles, que no sean preguntas difíciles. Un reptiliano, bueno, los reptilianos como tal no existen, ¿ya? Es una filosofía que existe de supuestamente personas que no son seres humanos, sino que son como especie de extraterrestres o reptiles que se disfrazan o que están mimetizados de alguna forma en la raza humana. A eso se refieren los reptilianos. Pero eso es una ideología. ¿Por qué lo cito? Porque gana muchísima relevancia. Yo no sé si usted escuchó hace como un año, creo, o este año, de una supuesta señora que vivió su momento de fama por los medios, que se comunicaba con los extraterrestres. Y hablaba así, no sé si lo decía. Hasta cogió noticiero. O sea, la muchacha tuvo su momento de fama, hizo unos cuantos dólares, porque eso le generó dinero. Pero el caso es que hay gente que cree en eso. Y la gente que cree en eso, vive eso y lo transmite. La otra pregunta que hacían, ¿qué es la disforia? La disforia significa malestar. El término disforia significa malestar o incomodidad, por llamarlo de esa manera, incomodidad de género, malestar con el género. Eso, porque la disforia está asociada al término de disforia de género. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el segundo momento, donde vamos a trabajar el tema de corrientes sociales que influyen en la construcción de identidad. ¿Cuáles son esas corrientes sociales que vamos a estudiar? Vamos a verlo aquí. Antes de esto, quiero que usted, durante todo el desarrollo de esta sesión, tenga la respuesta de esa pregunta. ¿Merecen las personas de la comunidad LGBTIQ+ que respeten sus derechos? ¿Usted cree que sí lo merece o no lo merece? Levante la mano los que creen que sí, que respeten sus derechos. Que respeten los derechos de ellos como personas y como personas que pertenecen a esa comunidad LGBTIQ. Dígame. Derechos integrales como personas a la vida, claro, y a sus derechos, al respeto. ¿Lo merecen y no lo merecen? Ok, muy bien. Vamos a dejarlo ahí y vamos a estudiar desde todo este contexto lo que vamos a desarrollar en esta segunda sesión. Esa pregunta yo la voy a responder al final, ¿vale? Yo la respondo al final. Q+, ok, Q+, esto es queer, correcto. Cuando salió lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual, y este es, bueno, se escribe Q, U, los queen, y el más. ¿Por qué se le puso el más? Porque cuando surgieron las siglas solamente llegaba hasta aquí. Después llegó Q. Entonces después llegan los no binarios. Entonces después llegan no los ellos ni los ellas, sino los ellas. Entonces vamos a resumirlo, le ponemos un más. No sé quién se lo inventó, ya, pero eso quiere decir todos los añadidos. O sea, es una cosa que ha venido creciendo. Sí, es una cosa que ha venido creciendo. En primer lugar existían los gays, ¿cierto? Las lesbianas y los gays, los bisexuales. Después esto surgió ya en una modificación de los trans. Anteriormente era el travestismo o transvestismo, y ahora es el transgénero. Ya, porque ya no es suficiente cambiarse de ropa. Ya tengo que cambiar mis genitales y tengo que entrar en un proceso hormonal para poder desarrollar los caracteres del sexo al cual yo quiero pertenecer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa esto acá. Bien, cuando hablo de derechos me refiero a todos los derechos integrales de esa persona. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dar a conocer las principales corrientes sociales que influyen en la identidad de género de los niños, adolescentes y jóvenes para comprender cómo estos factores pueden impactar en su desarrollo personal y el bienestar emocional. Introducción. La socialización es una necesidad fundamental para los seres humanos. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta.
el hecho de socializar, yo les mencionaba ahorita en la primera sesión la película del náufrago, que se hizo un amigo con un balón llamado Wilson, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por naturaleza los seres humanos necesitamos socializar. Y Dios dijo, ¿verdad? En el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Pero la pregunta era, ¿el hombre estaba solo? Habían animales. O sea, solo en la tierra no estaba. ¿Cierto? Habían animales. Pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque la socialización de pares, es decir, de iguales, es totalmente diferente a cualquier otro tipo de socialización que una persona pudiera tener, hablando pues de la socialización de los hombres y los animales. Entonces nosotros fuimos diseñados para vivir en comunidad. No fuimos diseñados. De hecho, hay muchas personas que sufren muchísimos trastornos cuando están presos de la libertad y cuando inclusive los encierran en calabozos por mucho tiempo. Sufren muchísimo porque están alejados del otro. Nosotros necesitamos de la otra persona para crecer y desarrollar muchísimas habilidades, como lo dice aquí. A través de ella, ¿de qué? De la socialización desarrollamos habilidades sociales, valores, normas, creencias, conocemos la cultura. También permite formar lazos afectivos, compartir conocimientos y experiencias y construir identidades individuales y colectivas. Es decir, el ser, cuando hablan del ser, esa palabra ser tiene muchas perspectivas. Hay una perspectiva social, una perspectiva teológica, una perspectiva psicológica, que todos ellos incluyen en el ser. Una persona que se desarrolla dentro de un contexto social. Eso es fundamental que nosotros tengamos en cuenta. Dios estableció un pueblo, pero el pueblo nació de una persona. Era uno solo y ahí surgieron muchos. Ahí Dios entregó su ley, Dios entregó sus normas, y para que el pueblo en comunidad las aprendiera y las perpetuara a través de la enseñanza continua. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a tener en cuenta o a estudiar esta sesión desde estos 4 componentes: microcontexto, mesocontexto, exocontexto y macrocontexto. Hay un teórico que se llama Urie Bronfenbrenner, si lo han escuchado alguna vez, o Bronfenbrenner. Él estableció una teoría, es un psicólogo ruso, estableció una teoría que se llama la teoría ecológica naturalista del desarrollo humano. Y resulta que hay contextos o hay ambientes a los cuales el ser humano se expone y que influyen en su desarrollo como ser. Y él estableció algo que se llama los sistemas. Y él en su teoría lo llama microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema, pero para términos, digamos, pedagógicos, en esta conferencia yo he cambiado la palabra sistema por contexto para que sea un poco más entendible. ¿Ok? Entonces, el microcontexto, el micro es lo más pequeño. El microcontexto de un individuo que influye en su desarrollo es la familia y la crianza. Es el primero. De allí nace. ¿Cierto? Nosotros, la Biblia dice que somos embajadores. ¿Cierto? ¿Embajadores de quién? Embajadores del reino de los cielos, embajadores de Cristo. Pero también nosotros somos embajadores de nuestra familia. Una persona, la psicología familiar o la psicología social también nos permite, esto se quedó pegado. La psicología nos permite entender la dinámica familiar a partir del estudio de los comportamientos de un individuo. Eso es muy importante. Uno como psicólogo ya cuando alcanza cierta, digamos, madurez o experiencia, uno a través de los comportamientos de un individuo, de ese núcleo familiar, uno puede concluir muchas cosas de la dinámica familiar de ese núcleo. Entonces, familia y crianza. La familia es el primer y el más importante vínculo social que tiene una persona. Es uno de los principales agentes socializadores en la vida de los niños y de los jóvenes. Aquí yo coloqué analogía de Tarzán. Usted se vio Tarzán. Tarzán es una serie por allá de los 90. De pronto los que no son millennials no la saben. Tarzán es una serie de un niño o una familia británica que se fueron a explorar a África y su barco naufragó y la señora estaba embarazada y por situaciones de la jungla murieron los padres y el niño quedó huérfano. Entonces ese niño,
le llamaron Tarzán, que era el hombre mono, el hombre simio, porque fue, digamos, adoptado por una familia de primates. Y Tarzán desarrolló todas las habilidades comunicativas y comportamentales de los primates, porque fue donde se crió, ¿cierto? Pero Tarzán no era un simio. Tarzán podía hablar o tenía la capacidad de hablar, sin embargo, no desarrolló esa facultad porque no fue estimulado, sino que desarrolló y aprendió a identificar los sonidos, los movimientos de los primates. Y eso fue no solo lo que él aprendió a identificar, sino lo que él replicaba. Entonces, ahí es importante este punto, porque ese se convirtió en su familia. La familia de Tarzán eran los primates, y entonces él desarrolló un vínculo social con ellos y aparte pues la serie dice que también desarrolló un vínculo social con todos los animales y empezó a identificar no solo los sonidos de los primates, sino cada sonido particular de cada animal. Entonces, la familia hace eso, o sea, nosotros somos como personas el resultado de lo que nuestra familia transmitió. Eso es lo que nosotros somos, el resultado de lo que nuestra familia ha transmitido en nuestra vida. Las actitudes, las expectativas de los padres, los cuidadores y los miembros de la familia, los miembros generales de la familia, no solamente hablando de padre y madre, sino los miembros generales de la familia, generan sobre los roles de género e identidad de género, pueden influir en cómo los niños y jóvenes desarrollan y expresan su propia identidad de género. Por tanto, se hace necesario criar a los niños con amor, disciplina y orientación espiritual. Esto es fundamental. Mire, yo les digo algo. El 99% de mi trabajo ha sido secular. Y nosotros tenemos una ventaja. Los que tenemos, digamos, el hábito de asistir a una congregación, el hábito de compartir la palabra, tenemos una ventaja grandísima. Y es todas las consecuencias positivas añadidas a mi familia que se dan a partir de venir a la iglesia como familia. ¿Sabía usted que, aunque usted no lo crea, hay familias que nunca se reúnen en familia o que se reúnen muy poco en familia? No comen juntos, no salen juntos porque están ocupados en el trabajo, en la empresa. Y nosotros tenemos la ventaja de congregarnos al menos una vez a la semana como familias para no solo compartir. Uno también tiene que tener en cuenta, y eso es algo que vamos a ver, a profundizar en la otra sesión, cuáles son aquellas consecuencias colaterales positivas que se dan a partir de este hábito que nosotros tenemos, que hay muchas cosas que se empiezan a construir sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, es importante la orientación espiritual en este caso. Por supuesto que el amor debe estar ahí y la disciplina no debe faltar nunca. Hay personas que creen que la disciplina y amor son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar, pero no, mentira. Se tiene que disciplinar y es necesario establecer la disciplina para que muchas cosas se puedan dar dentro del hogar. Pero entonces la familia juega ese papel trascendental, fundamental. Y mira, hay un texto que yo traje del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. ¿Qué tiene que ver este texto con lo que estamos haciendo? Todo. ¿Quién vivió la experiencia en el monte Horeb? La generación a la cual se le escribió el texto. Mira que aquí dice, tus ojos, o sea, ellos estuvieron ahí y vivieron la experiencia.
y las enseñarás a tus hijos y enseñarán a sus hijos. De hecho, esto se repite muchísimo en las instrucciones del Señor. Mi hermano, y esto es tan poderoso, porque usted imagínese en algún momento si las familias de Israel, del antiguo Israel, no hubiesen enseñado a sus hijos lo que sucedió. ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Habría quedado en el olvido. Cuando sucedió el Pesach, una sola vez, el milagro que Dios hizo, Dios le dijo que le enseñaran a sus hijos y que le recordaran por qué se hacía esto. Cada vez que ustedes van a celebrar a sus hijos, díganle por qué. Porque el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto. Y el Pesach, hasta el día de hoy, se conmemora. Usted se imagina si las familias que le dieron esa responsabilidad no hubiese hecho la tarea, ¿qué hubiera pasado? Se olvida. O sea que la familia tiene la principal función, como decía el pastor ahorita, de enseñar y formar a sus hijos. Y eso era lo que Dios estaba diciendo allí. Son ustedes que se la enseñarán a sus hijos. En la familia es donde se tiene que transmitir y hacer, formar las bases. Pero no me quiero adelantar a la última sesión. Pero lo que quiero hablar aquí es que la familia es el primer contexto que influye en la construcción de identidad de una persona, en el aprendizaje de valores y en el modelamiento de su comportamiento. El segundo contexto es el mesocontexto. El mesocontexto es el que está en la mitad. Eso significa la sigla meso, en medio, en la mitad. Y es la educación y la escuela. Educación y escuela. El ambiente escolar, y aquí coloqué entre paréntesis el componente institucional, y ya les voy a decir por qué, tiene un impacto significativo en la percepción de identidad del género. Las normas del género establecidas en las escuelas, la educación sobre la diversidad de género y la inclusión en temas de LGBTI en el currículo pueden influir en cómo los niños y los jóvenes entienden y experimentan su identidad de género. En la escuela se viven dos experiencias. Yo soy educador, toda la vida lo he sido y amo ser educador. Y las dos experiencias que el niño vive en la escuela es una experiencia social y una experiencia institucional. De hecho, cada uno de ustedes tiene a sus hijos vinculados a una escuela o cada uno de ustedes pertenece a una universidad en particular. La universidad tiene su filosofía, tiene su enfoque, tiene su énfasis. Este es el componente institucional, las características institucionales que diferencian a una institución de otra, el currículo o el pensum. Y también hay una experiencia social, la experiencia de interactuar con el compañero, de conocerlo, de compartir, de ser amigo de él, de salir a su casa, de ver una película juntos, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, este componente institucional, lo que quiero decir allí es que desde la institución nosotros debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes con relación a esta política o con relación a este asunto. Como ya les dije, yo soy educador y de pronto ustedes han escuchado que el tema de la educación sexual promovida por el Ministerio de Educación ha traído bastante polémica. No quería decirlo, pero eso no es un secreto. Hay cartillas que han hecho y que la gente u organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la infancia las rechazan. Entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? El enfoque de la educación sobre la diversidad de género, aunque usted no lo crea, no todas las instituciones educativas tienen el mismo sentir con relación a este tema. Hay instituciones que son muy liberales y permiten la enseñanza de cualquier tema, y no tienen nada que ver, no hay filtro, no hay control, porque hay rectores o hay personas que dicen, pero si eso es natural, eso es normal, ya que lo trabajen, que lo hagan, que lo estimulen, qué sé yo, el material educativo y los recursos que dan, las cartillas que utilizan, cuál es el material que están utilizando, qué le entregan a ustedes, a los padres de familia, si tienen en cuenta la inclusión de familias o de padres en esos temas, es decir, si le dan la oportunidad de usted ser participativo en la construcción de esos temas, si se lo socializan, aquí vamos a trabajar esto, aquí te vamos a trabajar esto otro, esto lo vamos a trabajar de esta manera, eso debe tenerlo usted en cuenta, porque hay instituciones que no socializan eso. Y a veces el padre de familia se entera en la casa porque el niño lleva una frase en el cuaderno, lleva un recorte o qué sé yo,
Y se da cuenta el padre de familia de que tú es lo que están trabajando en el colegio. ¿Y tú por qué no me dijiste? O porque el colegio no me avisó. Y a veces comienzan a trabajar ciertos temas, cierto material que considero que no son adecuados para cierta edad. Y las políticas de inclusión en temas de sexualidad. Una de las cosas que yo aprendí en el desarrollo de los proyectos que hay al interior de la institución, y eso lo aprendí yo en la experiencia y lo aprendí, digamos, como mal aprendido, por decirlo de alguna forma, es que al niño o al adolescente se le debe de hablar de los temas de los cuales está preparado para escuchar. Porque si él no está preparado para escuchar, lo que yo hago es incentivar su curiosidad. Una de las cosas que le va a ayudar es que usted indague cuáles son los temas o los interrogantes que tiene mi niño o mi niña con relación a cierto tema y yo lo abordo. No es recomendable como padre hacerme de la vista gorda y no tocar esos temas porque esos temas aquí no. Perdóneme, digamos, hablarles desde el punto de vista religioso, pero hay no iglesia, bueno, sí, también hay iglesia, pero hay muchas familias que dicen, no, aquí no se habla. Poder en Cristo. Esos temas aquí no se tocan, pero son temas que tienen necesidades formativas. Y le voy a decir algo, si usted no enseña algo en su casa, el niño lo va a aprender por otro lado, pero lo aprende. Y lo aprende mal, porque lo aprende el compañero, lo aprende del internet. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos que promociona la institución educativa con relación a el tema de el proyecto de educación sexual, porque esto hace parte del proyecto de educación sexual dentro de las escuelas. Amistades y grupos de pares. Los amigos y compañeros de la misma edad tienen un impacto significativo en la formación de identidad de género de los niños y los jóvenes. Los jóvenes no se quieren parecer a los adultos, sino a los jóvenes. Los adolescentes no quieren parecerse a los adolescentes, sino a los adolescentes. ¿Quién gana relevancia delante de un adolescente que tenga mayor influencia? Siempre existió el liderazgo. ¿Sí? Y usted no ve a un adolescente siguiendo a una persona de 40 años en Facebook, en TikTok, en Instagram. Ve siguiendo a otro pelado igualitico a él que hace otras cosas, una locura, qué sé yo. O puede seguir a un adulto si ese adulto maneja temas de interés del adolescente. Pero por lo general el adolescente sigue al adolescente, el niño sigue al niño. Entonces las amistades, los grupos de pares influyen muchísimo en este tema, influyen en todo, pero hablando específicamente en el tema de la identidad de género. No lo estoy diciendo, escúcheme bien, porque ya aquí empezamos a caminar en un terreno bastante delicado. No le estoy diciendo que su hijo o su hija no puede ser amigo de aquellos chicos, aquellas chicas. Esas son cosas que usted tiene que aprender a manejar con él. Pues, dependiendo de la edad, cuando uno empieza a ser impositivo con los niños, con los adolescentes, ellos tienen respuestas totalmente diferentes. En la institución donde yo estoy, yo he pasado de primaria, me encuentro en secundaria, y el trato, la orden, la indicación con el adolescente es totalmente diferente al niño de primaria. El niño de primaria, haga la fila, no corra o tal cosa, enseguida lo hace. Sí, mister, está bien. En secundaria ya la cosa cambia. Entonces también es importante cómo yo transmito la información y tener en cuenta entonces lo que citábamos en la sesión anterior, las señales que está viendo, con quién se reúne, de qué hablan, cuál es el material que consulta, qué es lo que tú pasas buscando todo el tiempo. Y a veces los chicos, los jóvenes y adolescentes empiezan a consultar temas complejos que ni siquiera yo como padre de familia los sé, no los manejo, pero necesitamos informarnos. O sea, de pronto yo tuve una actitud pasiva cuando era soltero, o estaba casado, no tenía hijos, hijas, a mí no me importaba ciertos temas, yo no, pero ahora no. Ya tengo hijos, ya tengo que buscar, ya no voy a ver tal película, sino que me voy a sentar aquí a indagar sobre este tema y a veces nos llevan cierta ventaja en muchísimos temas. Los grupos de pares ejercen presión. Los jóvenes quieren agradar a sus compañeros. Para un joven es más importante recibir la aceptación de sus compañeros que de sus padres.
mucho más importante que lo acepte en el grupo, que el grupo lo califique como bien, como que sí, tú estás en la onda, tú perteneces a nosotros, sí. Si no hace lo que hace el grupo, entonces lo tildan de aburrido, de fulero, no. Entonces, esa presión que ejerce el grupo puede llevar a la coacción para que el adolescente, el joven, actúe no de acuerdo a sus ideales, sino a los ideales del grupo. Puede ejercer presión para conformarse a ciertas expectativas de género o en algunos casos puede proporcionar un espacio de apoyo y aceptación para aquellos que están explorando y expresando su identidad de género. Entonces, imagínese uno siendo joven, adolescente, se encuentra con un compañero que está experimentando esta serie de cosas y me ha pasado mucho, niños de 10, 11, 12 años que me preguntan o me dicen, yo creo que soy lesbiana, yo creo que soy gay. Sí, ¿y por qué? No, porque fulanito está diciendo lo mismo y él está diciendo que le pasa esto y yo también siento igual. Entonces está tratando de definirse a partir de lo que está, del referente social, ¿ya? Del que tiene allí. Entonces, ahora estoy hablando de pares que se ven o que se conocen allí, digamos, presencialmente, pero también ellos tienen ciertos alcances virtuales. Ahora, aquí hay un punto importantísimo. La diapositiva, la sesión anterior yo le mostré un cuadro estadístico, ¿cierto? Poblacional del 1.2% de la comunidad LGBTI de los centros urbanos. Y Estados Unidos era mayor, 3.8% tiene. Ustedes saben que a nivel social, político y económico, los países están categorizados por estratos o por potencia. Países en vía de desarrollo, antes nos llamaban un país subdesarrollado, después nos llamaron que país tercermundista y ahora nos llaman país en vía de desarrollo. Cambiando de tema, pero es lo mismo. Pero lo que quiero decir es que siempre hay unas hegemonías sociales establecidas, siempre las hay. Y esos países, esas naciones que tienen un desarrollo mayor a nivel económico, político, militar, siempre van a ejercer influencia sobre las más pequeñas. Siempre. Y esto ocurre también, digamos, en el contexto más inmediato del individuo, en el tú a tú. Siempre hay personas que van a ejercer influencia o presión sobre otro para que haga o deje de hacer. Recuerdo yo, cuando estaba en secundaria, yo me hice la leva dos o tres veces y nunca fue mi iniciativa. Nunca. No, siempre fue propuesta de un compañero, vamos a hacernos la leva. Y yo, no, hombre, ¿qué vamos a hacer la leva? Ahí está tú, vamos a hacernos la leva. Está. Tú si eres fulero, Valeira, vas a hacer en ese colegio que no sé qué. Ya está, me está hablando la serpiente ahí, tú sabes. Y yo me hice la leva como 2 o 3 veces y nunca fue mi iniciativa. Nunca. Estando en secundaria yo me volé clase como también, no recuerdo, pero yo no era de volar clase ni nada de eso. Yo era muy aplicado en mis estudios, pero yo me volé clase y nunca fue mi iniciativa. Fue el que estaba ahí, vamos volando esa clase, ¿vale? Ese profesor aburrido ahí, no sé qué. ¿Verdad? Vamos volando en la clase y me volaba la clase. Pero no era mi iniciativa, eso se llama coacción. Entonces hay una presión social que a veces no nos damos cuenta que estamos en esa presión. Usted también tiene que aprender a identificar si su hijo o su hija se encuentra en esa presión, porque si se encuentra bajo los efectos, digamos, de esa presión, el niño, la niña o el adolescente, hablando propiamente, va a querer siempre hacer lo que el grupo le propone para agradar al grupo. Y eso es peligroso, porque dejamos de ser nosotros mismos para tratar de agradar a la otra persona. El tercer contexto es el exocontexto, los medios de comunicación y la cultura popular. Y aquí entramos, de hecho, esta teoría, el referente conceptual de la teoría ecológica ambiental del cual estoy tomando, dice de que el individuo está aquí en el centro, aquí, y hay un contexto inmediato que le influye de manera directa y que él puede ser consciente de esas influencias que está allí. Pero resulta que hay un contexto más genérico del cual el chico no es consciente, pero que le afecta. Le voy a poner un ejemplo muy importante, muy claro. La gasolina subió.
¿cierto? No fue una decisión que tomó su mamá, su papá, la empresa donde usted trabaja. No la tomó hablando de microcontexto. No la tomó nadie del mesocontexto hablando de la alcaldía, de la gobernación. Fue una decisión que tomó ya el gobierno nacional y nos afecta. Todo el que tiene vehículo le afecta porque va a comprar el galón de gasolina más caro. Entonces, hay, en la medida en que se va alejando el contexto, no quiere decir que está más lejos la influencia. Por el contrario, muchas veces entre más lejos o desde el contexto mayor, la influencia viene mucho más fuerte que del contexto interno. Y este medio de comunicación es uno de ellos. Impresionante todo lo que los medios de comunicación están causando. Yo sé que los medios de comunicación, su finalidad o el origen por el cual se dio, no es lo que está pasando hoy en día. Y ayer precisamente que estaba en la escuela de padres, yo decía y digo, y lo sigo diciendo, que es necesario que existan medidas regulatorias, leyes, normas que regulen el uso y el contenido de ciertas plataformas o de ciertas personas, porque en Colombia no hay regulación y cualquier persona puede publicar lo que sea. Usted ve, o no sé si ha visto muchas veces en Facebook, inclusive que graban cuando una persona, cuando están peleando, por ejemplo, y graban el video cuando están peleando, y graban la pelea, y pim, pam, y se trompa, y se sacan machetes, y se sacan pistolas, o a veces hay unos más bizarros todavía, más crueles, que ocurren accidentes de tránsito donde hay víctimas fatales y usted ve que la persona que está grabando el video y lo publica en Facebook. Eso no debería suceder. Eso no debería suceder. Y eso lo ven los pelados. Y un niño o un adolescente no tiene ni siquiera, o sea, yo no soy capaz, yo a veces estoy viendo y cuando veo esos videos lo paso enseguida porque yo no quiero ver dónde termina, porque me impacta. Y yo tengo 25 años y me impacta. Y un adolescente ve eso y uno no sabe cómo lo va a tomar. De hecho, en psicología hay una herramienta que se llama la herramienta proyectiva, que a veces uno pone al niño a proyectar o al adolescente, a la persona, a proyectar de manera inconsciente lo que está en su mente. Y uno ve en esas por lo general, la mayoría de las herramientas proyectivas son dibujos, cualquier dibujo, y uno mira el tamaño, el color, el trazo, si lo hace delgado, si lo hace fuerte, lo que dibuja en sí también. Y uno eso le puede demostrar muchísimo qué hay o de qué se está alimentando esta persona. Entonces, este medio o los medios sociales, las comunicaciones, se ha convertido en una herramienta, bueno, que ha generado muchos beneficios, pero la falta de regulación y de disciplina, recuerde que yo hablaba de la disciplina, la falta de disciplina ha generado que esto se esté volviendo un caos. Los medios de comunicación, incluyendo los programas de televisión, las películas, la música, redes sociales, pueden transmitir estereotipos de género y modelos de identidad de género. Sí, este tema aquí de las redes sociales, bendito sea Dios. Y hay una red social nueva, se llama Discord. Discord, no sé si la han escuchado. Yo no la conocía, lo conocí, fue en el colegio. Discord, no, ¿qué es Discord? ¿Y eso qué? No, y me explicaron. Y ese Discord no es tan famosa, de pronto, sí alguien la conocía. Bueno, fíjate, no es tan famosa. Pero entre ellos sí. Y crean grupos y conversaciones y se dicen un montón de cosas y pasan fotos y, mejor dicho, una cantidad de cosas. Aparte de las redes sociales, no solamente usted debe saber que en el tema de las redes sociales está mi red o está mi contenido y el contenido que yo, Omar Navarro, intencionalmente busco, sino que las redes sociales te hacen propuestas de contenido. A veces a usted le llegan sugerencias de mensajes, sugerencias de ciertos videos que usted no los solicita, pero ellos se los mandan. Hay algo que se llama las tags o los keywords en programación. Yo soy programador, entonces yo sé cómo funcionan estos algoritmos. O muchas veces hay algo que se llama las cookies. Usted entra y está buscando zapatos. Yo busco zapatos, necesito comprar unos zapatos en internet, zapatos en línea, pero le salen los zapatos. Después usted dejó de buscar los zapatos y entró a Facebook y le aparece la publicidad en Facebook. ¿Qué le aparece? Zapatos. Y usted dice, oye, Facebook sí sabe. No. Ya todo eso está hecho.
Usted entra a YouTube y usted empieza a buscar videos de superación personal de Omar Navarro Pan y le aparece ahí. Y cuando usted entra a YouTube, le va a aparecer una lista de sugerencias asociadas al mismo tema, pero con otros autores o con otras personas que lo hacen. Ya, y uno dice, Padre Santo, tú estás metido en las redes sociales porque conoces todo. No, ya esos son algoritmos. Y así en Netflix usted se ve una película y le hace la sugerencia, porque viste tal, te sugiere tal, tal, tal. Entonces los chicos también, y entonces el pelado empieza a buscar y busca no sé qué cosa. Y entonces después le van a aparecer otra sugerencia y eso lo va a llevar a otro tema y otro tema y otro tema. Entonces, este tema de las redes sociales es amplio, 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 amplio. Aparte, pues obviamente de la televisión, la película, la música. Mire lo que dice aquí, la presentación diversa de personas de diferentes identidades de género en los medios puede desafiar estereotipos. Esta palabra es clave, desafiar estereotipos y promover una mayor difusión o estimulación. Ya nosotros vemos que es normal que el, el protagonista, digamos, de la película sea homosexual, o a veces lo hacen de manera intencional. Hay programas específicos de homosexuales, específicos, series específicas, que no voy a dar los nombres para que usted no la busque, presentadores, ¿sí? En fin, o sea, ya la cosa se está naturalizando. Y el hecho de que sea normal no quiere decir que esté bueno, o que sea bueno, que sea aprobado. Y están naturalizando muchísimas cosas y los medios de comunicación tienen muchísimo que ver. Yo hablaba ahorita de la presentación pasada de Estados Unidos porque hay muchos contenidos que vienen de otros países. Después de todo, yo quiero decirle algo, que Colombia es un país muy conservador, aunque usted no lo crea, muy conservador con relación a otros países. Inclusive Cartagena es muy conservadora con relación a otras ciudades de Colombia. El tema es que nosotros, de pronto, físicamente o presencialmente no podemos llegar a Estados Unidos, pero el contenido de Estados Unidos sí llega a nosotros a través de las redes. Películas, series, cualquier influencer de por allá de aquellos lados empieza a generar contenido y llega a nosotros. Entonces, todo esto evidentemente puede transmitir, y esta palabra es importante, desafiar, y mira aquí dice estereotipos. Desafía los estereotipos que ya están establecidos. ¿Cuáles son los estereotipos que están establecidos? Pues lo normal que hay, ¿cierto? Un hombre con una mujer si tienen una relación sentimental dentro de la película. Entonces están desafiando un estereotipo. No, ya no es un hombre con una mujer, ahora es un hombre con otro hombre. Son novios, son parejas y viven juntos. Y hay series específicas, como les dije, no lo voy a dar nombre para que usted no lo vaya, voy a utilizar lo que aprendí con los niños, no lo voy a hablar de lo que usted todavía no tiene inquietud, para que usted no vaya a buscarlo, pero seguramente usted conoce más de uno. Entonces, como les decía al principio, yo sé que la finalidad de los medios de comunicación no fue esa, sin embargo, eso es una herramienta, un recurso que utilizan para que esto se dé. Religión y creencias culturales. Las creencias religiosas y las normas culturales pueden tener una influencia importante en la percepción de identidad de género. Vamos a llegar ahí hasta ese puntico. Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, antropológico también, las creencias que una persona tenga lo enmarcan dentro del aspecto cultural y lo llaman religión. Nosotros sabemos que no somos religiosos, nosotros sabemos que somos espirituales, que lo que tenemos con Dios es una relación, ¿cierto? No una religión. ¿Estamos claros? Aunque, digamos, en términos estadísticos, la sociedad, para poder tener todo organizado, habla de religión. No es así. Pero ¿por qué esto es importante? Porque resulta que estas normas o las creencias que nosotros tenemos influyen de manera significativa en lo que nosotros somos. Influye de manera significativa en lo que nosotros somos. Nosotros siempre aprendemos el uno del otro. Yo les hablé ya de la importancia de la socialización. Siempre estamos aprendiendo del uno del otro. ¿Y qué es lo que hacemos en los aprendizajes que tenemos por parte de la palabra de Dios y de las enseñanzas que nosotros tenemos? Estamos aprendiendo de otros. ¿Sí? Porque alguien en un tiempo Dios lo utilizó para que escribiera.
Y esa persona escribió, estoy aprendiendo de eso. El apóstol Pablo dice, se atreve a decir, sean imitadores de mí, como yo soy de quién. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí estamos aprendiendo de personas. ¿Sí? En este punto que habla de la religión, es importante que nosotros tengamos que estas creencias religiosas influyen en lo que nosotros somos como personas. Pero debemos tener claro, yo entiendo, y eso también es, digamos, como una situación que ha presentado muchos inconvenientes en las familias y en nosotros como cristianos. Cómo transmitir o cómo vivir la palabra. Ya eso lo vamos a ver en la tercera sesión. Vamos a profundizar un poco más de eso. Algunas religiones y culturas pueden tener perspectivas rígidas sobre los roles de género, mientras que otras pueden ser un poco más abiertas, un poco más tolerantes. Y aquí sí es importante que nosotros hagamos un punto. Y una vez escuché a una persona que decía que Dios acepta los homosexuales, pero no los aprueba. Los acepta en el sentido de que Cristo murió por todos, por buenos y malos, judíos y no judíos, ¿cierto? Por los vivos, por los muertos, por los que no habían nacido. Murió una sola vez por todos. Eso incluye también a esta población, ¿o no? ¿Cierto? Ellos tienen derecho a la salvación, por supuesto. Tienen la oportunidad de arrepentirse, por supuesto. Tienen la oportunidad de corregir su camino, por supuesto. Hay muchos testimonios de personas que han sido rescatadas por Dios de ese mundo, ¿cierto? Como también lo puede ser el drogadicto, ¿sí me entiendes? Cualquier otro que tenga otra situación. Es decir, ellos también tienen un problema como lo tiene cualquier otro, tienen un pecado como también lo tiene cualquier otro. Por eso la aclaración que hice al principio del seminario, esto no se trata de señalar, de juzgar, de criticar, no, ¿cierto? Pero otra cosa es esto, ser abierto y tolerante, porque aunque usted no lo crea, no sé si de pronto usted lo sabe, ya hay congregaciones donde estas personas hacen parte y no tienen ningún tipo de reprensión o ningún tipo de cambio, sino que los incluyen dentro de su servicio normal. Inclusive, yo creo que en un futuro existirán iglesias solo de homosexuales. Yo creo que eso va a pasar, donde el pastor sea homosexual o el líder religioso, no sé. Ya las hay, bueno, fíjate, ya las hay. O sea que con el tiempo ellos hasta pueden crear una nueva religión y hasta pueden justificar o argumentar con la Biblia la homosexualidad. Jesús no se casó, por ejemplo. ¿Viste que Jesús tuvo esposa? Ay, ¿quién quita que él no fue homosexual? Andaba con hombres. Tú no ves el cuadro que pintó Da Vinci, que Jesús está así, hay uno que está recostado el pecho. Ay, tú no sabes. ¿Sí? Ah, bueno. David y Jonatán, ese lo he escuchado, David y Jonatán, porque David dice que el amor que le dio Jonatán fue más dulce que el que le dio a las mujeres. Ay, David, viste, ahí está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Correcto, correcto. Entonces, está pasando eso. O sea que esto está permeando todas las esferas de la sociedad. ¿Sí me entiende? Y es necesario que Dios nos ayude como familias a desarrollar personas que contribuyan o que estén alineados con la palabra del Señor. Romanos 10:10, la parte A dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y Proverbios 23:7, la parte A dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mi hermano, lo que usted cree es lo que usted es. Eso es lo que quiere decir esos dos textos. Lo que usted cree es lo que usted es. Por eso, no recuerdo ahora cuál, pero en una diapositiva dije, creo que es en esta, que es necesario que exista una orientación espiritual en la familia, porque lo que usted cree es lo que usted es. El macro contexto, el activismo y la política. Este macro contexto, aunque usted no lo crea, que es el que está más lejos de nosotros, porque es muy difícil de pronto que usted tenga una cita con el presidente, con cualquier persona, lo afecta más que el micro contexto. Aquí quiero sentar como referente bíblico para desarrollar, digamos, todos los siguientes puntos, lo que está en Mateo 13, 24, 30. Esta es la famosa parábola del trigo y de la cizaña, ¿cierto?
El hombre, bueno, sembró trigo, ¿cierto? Se fue, vino el hombre malo y sembró cizaña. Al tiempo de la siega, ¿qué pasó? Brotaron las dos, el trigo y la cizaña. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Deja que crezcan juntamente lo uno con el otro hasta la siega, al tiempo de la siega, y diré a mis segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo y ponerlo en mi granero. Resulta que yo les hice una pregunta al inicio, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? ¿Merecen los derechos o no merecen derechos estas personas? Claro que merecen derechos. Pero la pregunta es, ¿los movimientos activistas y las políticas están buscando eso? ¿Eso es lo que están buscando? Vamos a ver. El activismo. Los movimientos activistas se crearon para luchar y garantizar los derechos de las minorías a quienes representan. Sin embargo, los movimientos sociales pro LGBTIQ pueden generar e imponer imaginarios en la mente sobre la identidad de género que debe desarrollar una persona. Y aquí viene el punto de la promoción. Ese es el punto. Yo sí creo, y por eso coloqué ese texto. Estaba tratando de buscar un texto y encontré ese, fue perfecto. Porque el trigo que crece representa los derechos que esas personas realmente merecen. Pero también hay una cizaña que es difícil de identificar. Y la cizaña se llama promoción. Una cosa es que yo defienda mis derechos y otra cosa es que yo esté promoviendo mi ideología para traer más adeptos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el activismo puede imponer imaginarios en la mente. Si usted ve, por ejemplo, hay algunas ciudades en Colombia y algunas ciudades internacionales que han hecho marchas, protestas en pro de los derechos, ¿cierto?, de la comunidad. Y eso lo televisan. Yo les confieso que yo eso no lo había visto nunca en mi época. O sea, yo de niño, de adolescente, de joven, nunca vi una marcha activista pro LGBTI. Eso me permitió a mí, escúchenme, eso me permitió a mí no recibir la estimulación en esa época, cuando yo tenía cierta edad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estos activismos que citan los medios de comunicación, que ellos hablan y salen, empiezan los jóvenes y los adolescentes a ver información que ellos no pidieron. Ah, pero eso existía. Ay, pero mírale el pelo al otro. Y entonces empieza, ahí donde yo digo la promoción, empieza el show, ¿no? El show de que yo voy a hablar porque me van a entrevistar, entonces estoy con mi pareja. O yo sé que me están filmando y me beso. O sea, lo que quiero dar a entender es que estos imaginarios los están imponiendo de manera inconsciente. Porque se está visibilizando, se están mostrando, ¿cierto? Aquí estamos, aquí estoy yo. Y lo que yo les decía ahorita es clave. Uno no puede enseñar o uno tiene que enseñar al adolescente, al niño, a partir de su necesidad, a partir de lo que él desconoce, a partir de lo que él está interrogando. No le puedo hablar más allá. Espera el tiempo que eso llega. Ya le voy a hablar después de qué. Ahorita le tengo que hablar de la necesidad conceptual o formativa que él tiene en este momento con relación a cualquier tema, pero obviamente con relación a este tema, como estamos hablando específicamente en este seminario. Posibles consecuencias negativas de las iniciativas de este activismo. Confusión de roles, es la primera. Es la primera, confusión de roles. Yo empiezo a confundirme. Entonces, ¿qué soy yo? Entonces, ¿será que esto que yo estoy sintiendo? Miren, el proceso de construcción de identidad, ya lo decía en algún momento, es complejo. Eso no es fácil. El tema de yo aceptarme a mí mismo es difícil. Hay muchos jóvenes, adolescentes, que les cuesta aceptarse a sí mismos cualquier cosa. Su nariz, por ejemplo. No le gusta su boca. Pues yo sufrí mucho en mi adolescencia porque a mí me salió acné crónico. Y a mí la cara se me hinchaba como si yo estuviera, como si yo hubiese peleado. Se me llenaba de chibolo. Y eso me afectó muchísimo. Estaba en plena secundaria. Y eso me daba pena. Me daba pena ir al colegio.
cuando me salió un barro gigantesco, yo decía, ¿por qué? Y ahora voy para el colegio y bueno, voy a ver si no puedo ir, no voy. Y entonces uno en el desespero empieza a picharse y se daña la cara. Pero eso usted me dice, tengo la cara así un poco cicatrizada porque uno entra en eso. Pero eso es un proceso que yo no lo entiendo, que me molesta, que es difícil para mí. ¿Sí me hago entender? Porque yo tengo que aceptarme así, pero eso no es fácil. Claro, a mí nadie me lo dijo. Usted tiene que aceptarse así, en fin, un montón de cosas que uno hace en este tiempo trabajando. Pero el proceso de esa transición que uno tiene de convertirse de niño a adulto no es fácil. Y a eso se le suma entonces un punto más al asunto, complica más la cosa, o puede complicar más la cosa. Entonces está la confusión de roles. Esto que le decía, la estimulación temprana de su sexualidad. Empieza a escuchar temas que no están, que no es acorde su edad, que su interés no es ese tema. De hecho, yo llegaba a grado quinto y yo le digo, bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a empezar este año entonces con el proyecto transversal de educación sexual. Todos hacían así y se ponían incómodos. Entonces yo le digo, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué creen ustedes que es sexualidad? Mister, ya usted sabe. Ajá, pero ¿qué creen ustedes que es? Mister, no saben. Pero este tema, como lo que yo les decía, hay que saberlo manejar. ¿Qué le puedo enseñar yo a él? Y si mi niño, mi adolescente, mi joven, todavía no está preparado para recibir cierta información, llegan los medios de comunicación, los activistas y ¡pum!, sin anestesia, lo muestran y así. De hecho, yo conseguí unas fotos y no las puse. Yo conseguí unas fotos fuertes, pero no las puse por el contexto. No sabía inclusive que iban a estar niños acá, pero encontré fotos donde estaban hombres en plena marcha besándose y cosas, y eso queda registrado en la red. Y quería traerla, pero menos mal que no la traje. Gracias a Dios no me metí en lío. Entonces, esa estimulación, coacción de sus decisiones, es decir, lo que yo les decía ahorita, el muchachito, la muchachita no decide por sí mismo, decide porque está siendo orientado por otra persona. Hay personas, mire, en este tema de psicología y qué sé yo, yo me he dado cuenta que hay personas que son débiles de carácter. Hay personas que son dominantes y otras que son sumisas. Eso pasa. Su temperamento, su carácter es así. Entonces, esas personas que son sumisas deciden a partir de la iniciativa, de la propuesta del otro, y se da esa coacción. También existe la rebeldía, es que yo soy así, ¿y qué? Me tienen que aceptar como soy, y entonces esa rebeldía inclusive lleva a la casa, ¿no? Y hay un desafío de autoridad, un desafío en la relación de padre e hijos, y vamos a ver quién es el que manda. Entonces los papás se desesperan y empiezan a pegarle al muchacho, y o sea, se empieza a volver todo eso un caos. El egocentrismo, lo más importante soy yo. Ya, aquí más importante en este proceso soy yo, cómo me siento yo, a mí no me importa lo que tú digas, lo que tú piensas, así soy yo. La autosuficiencia y la implementación de programas y campañas o publicidades, obviamente este tema del activismo, pues también tiene, digamos, como que un respaldo de la política. La política tiene la función de garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, por eso supuestamente están los políticos, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Son servidores públicos, ¿sí? La creación de políticas públicas que promueva, patrocina, proyecte, ejecuta acciones por LGBTIQ puede influir de manera significativa en la construcción de identidad de género de un individuo. Claro, porque es que no solamente está la política, cuando hay una política hay recursos para financiar, para patrocinar, la metodología, las acciones, el material, la movilización de las personas. Entonces, esto influye, por supuesto, y yo les traje unos referentes normativos bastante interesantes. Escúchame bien, la contextualización normativa. Se proyectó radicar el pasado 20 de julio, no sé si usted lo escuchó, la ley integral trans ante el Congreso de la República de Colombia. Estoy hablando de Colombia.
el pasado 20 de julio, la celebración de nuestra independencia, se proyectó radicar, la ley integral. Esa ley tiene 4 elementos o 4 ejes fundamentales, y escúcheme bien. La identidad. ¿La identidad de quién? De ellos, que respeten su identidad. ¿Sí? Nosotros nos identificamos así y somos así. La salud, hombre, que ellos tengan acceso a la salud, pero resulta que la deficiencia del sistema de salud no solamente de esa comunidad, es de los colombianos. Y la educación de quién? No de ellos, sino la educación en pro de la promoción, si se puede utilizar, en pro de la promoción de sus ideales. Cuando hablan en términos de educación, están hablando en la facultad que ellos pudieran tener de proliferar, de expandir su ideología. ¿Y quiénes son los que se educan? ¿Quiénes son los que están estudiando? Los niños y los jóvenes. Por eso usted ve en una ciudad por ahí salieron bastantes personas criticando que cierto gobernante envió o permitió que enviaran a bibliotecas y a colegios las cartillas y personas que fueran a hablar de estos temas, pero no eran psicólogos los que fueron, no eran profesores. ¿Quiénes eran? Los mismos fueron trans, la misma comunidad. El mismo trans era que iba y hablaba con los niños y le mostraba las cartillas y le decía, ¿y esto qué es? Eso se llama educación. ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto es terrible, hermano. El pasado 29 de junio se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, MinEquidad, el cual, un fragmento que tomé de un artículo del Espectador, será la base para garantizar la equidad de género y luchar contra las vulnerabilidades de los derechos humanos, fantástico, de las mujeres y la población LGBTI+, y grupos minoritarios en el nuevo gobierno. Hablan organizaciones que la representan. Por eso yo colocaba el fragmento bíblico del trigo y la cizaña, ¿se da cuenta? ¿Se necesita en Colombia un ministerio de equidad? Por supuesto. ¿Se necesita en Colombia que el gobierno cree políticas públicas para cuidar la vulneración de los derechos de las mujeres? Por supuesto, porque las mujeres han sido bastante violentadas. Por supuesto que se necesita. Pero es que ahí también vamos a meter la ñapa, también hay que mirar a la población LGBTIQ, porque como es un ministerio de equidad, tiene que haber equidad en todo. Entonces fíjense que ahí va creciendo el trigo y la cizaña. Una cosa lleva a la otra. Meten la pala y en esa pala cuando usted saca tierra, saca de todo, saca lombrices, saca tierra, saca piedras, saca una moneda que se cayó ahí, se enterró, un reloj, sale de todo. Sale de todo. ¿Ok? Ahora bien, hay un referente normativo que yo empecé a buscar con relación a la ley integral trans y la más reciente, o digamos uno de los referentes es la ley integral trans de España, que ya va mucho más adelantada que la ley integral de Colombia. En Colombia apenas se radicó, ya acá está en proyecto de ley, está en discusión. Y miren los 4 elementos que contiene esta ley. Autodeterminación del género, la persona es quien escoge quién quiere ser. Hombre, yo soy quien escoge, pero recuerde que estamos hablando de política, porque una cosa es que sea social y yo tengo una discusión contigo y yo digo, no, que yo soy mujer, pero una cosa es que ya esté establecido como una política, está respaldado por el Estado. Entonces la persona es quien escoge lo que quiere ser. Esto es un fragmento que yo tomé de CNN en 2022, CNN en español, aquí está el link. Mire lo que dice, si la persona tiene 16 años, señala Rodríguez Pan, podrá comparecer y hacer el cambio por sí mismo. Si tiene 16, puede solicitar el cambio. No necesita papá. Yo tengo 16. Sin nadie más involucrado. Si tiene entre 14 hasta los 16, tendrá que ser asistido por sus tutores. Y si tiene entre 12 y 14, podrá hacerlo por vía jurídica voluntaria. Es decir, un pelado de 12 años va y le lleva al juez de familia una solicitud de que quiere cambiar de sexo, que quiere cambiar de nombre, de 12 años. A veces hay personas que tienen hasta 30 años, pastor, y todavía tienen confusión en su identidad. Ahora un muchacho de 12. Un muchachito de 12.
ya dice, yo me identifico como mujer, vamos para que me hagan la operación o vamos para hacer un nuevo registro. Y lo curioso de todo esto es que la norma está excluyendo a los padres, ya no necesitan a los padres. El niño tiene potestad. Mira este punto 2, despatologización de la persona trans. Con este punto legalmente se garantizaría que nunca más en España se considere enferma la persona trans. Lo que yo les mencionaba del DSM-4 y el DSM-5. ¿Te recuerdan? En la primera sesión que hicimos. Derecho a la afiliación de los hijos de parejas de mujeres. Esto significa que tanto un miembro de la pareja como su cónyuge o compañero pueden convertirse en padres legales del niño adoptado. O sea, no solo adoptar el niño, sino registrarlo con mi nombre, con mi apellido, que es hijo mío, el niño adoptado. Y tercero, este es, bueno, prohibición de las terapias de conversión. Búsquelo ahí para que vea, en CNN en español, ahí está el link, cuando lo tenga. Prohibición de las terapias de conversión. Las terapias de conversión quedarán completamente erradicadas sin importar que exista el consentimiento de la persona interesada. Y esto es todavía mucho más grave. El consentimiento informado es algo que, al menos en psicología, sé que se hace en otras disciplinas, pero en psicología nosotros requerimos siempre un consentimiento informado del padre de familia si vamos a trabajar con un menor de edad. O de la misma persona, un consentimiento informado donde vamos a trabajar con ella, hacer terapias psicológicas, qué sé yo. Ese consentimiento informado me está dando a mí como psicólogo la potestad o la autorización del padre para yo trabajar con el niño o la niña, ¿sí? O sea, si no tengo ese consentimiento, estoy violando una norma. Pero aquí lo que dice es que a pesar de que se tenga el consentimiento, no se va a trabajar. ¿Sabe qué quiere decir esto? Es como si el Colegio de Psicólogos de Colombia mandara una circular, una resolución donde prohíbe a todos los psicólogos trabajar en terapia de conversión con los niños, niñas, adolescentes, con cualquier persona. O sea, no tendríamos validez para abordar, aunque esté de acuerdo la persona, el padre de familia y todo el mundo, porque ya hay una instancia mayor, que es el colegio, el COLSIP, en este caso, que determinaría que eso no se haga. Y creo que este es el principal referente normativo que tiene la ley trans integral de Colombia. Ahora la pregunta, ¿merecen las personas de la comunidad LGBTQ que representen sus derechos? Por supuesto que lo merecen, son personas, ya lo dije, Cristo murió por ellos, hay una esperanza de salvación. La pregunta entonces sería, ¿realmente lo que está buscando los movimientos activistas y políticos realmente es garantizar los derechos o garantizar derechos y aumentar la promoción? Porque ahí es donde está el punto, aumentar la promoción. Bueno, sí, hemos terminado. Hemos terminado, ¿sí? Entonces, ya saben, si anotaron la pregunta, me la van pasando. Si no, si tienen preguntitas por ahí. Ok, tenemos preguntas. Entonces, déjenme que creo que van a detener la grabación,